bienvenidos a la otra realidad. La hipnosis es casi tan antigua como la humanidad. Con diferentes nombres, con distintas interpretaciones, se viene practicando desde hace milenios. Desde las escuelas o santuarios del sueño en el antiguo Egipto hasta Mesmer, y desde Charcot o Freud hasta nuestros días, jamás ha dejado de mostrar su eficacia. Ha conocido épocas de tremenda popularidad y otras en las que la ciencia la ha desprestigiado considerándola poco más que pura charlatanería. Sin embargo, no ha decepcionado nunca a aquellos que la practican o que se han sometido a esa técnica. Con frecuencia se utiliza como espectáculo. Hoy mismo en los programas de variedades de televisión suele incluirse un apartado, un acto de hipnosis en el que diferentes personas de las que asisten son sometidas a ese estado de conciencia especial y bajo esa situación realizan multitud de cosas divertidas. Eso no contribuye precisamente a su prestigio. Sin embargo, la utilidad de la hipnosis en la medicina y en la vida diaria es innegable. Sirve para suprimir el dolor, para buscar la raíz de nuestros traumas, de nuestras fobias, pero también sirve para abrir puertas, para despertar algo dormido en lo más profundo de nosotros mismos que nos permite cosas tan peculiares como la clarividencia, como recordar vidas anteriores. Es decir, la hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica, sino que a nivel de investigación abre un enorme campo de posibilidades. Yo creo que merece la pena que nos ocupemos de la hipnosis con especialistas en la materia y descubramos, aunque sea parcialmente, las grandes posibilidades, el inmenso campo que se abre detrás de la hipnosis. De la hipnosis se han dicho y escrito muchas cosas, pero lo realmente interesante para la mayoría de la gente no es la teoría o los mecanismos por los que actúa y que todavía no están claros. Lo interesante es la práctica, es decir, la técnica y los resultados. Así que hemos asistido a un curso de hipnosis para que a través de algunos fragmentos vean cómo se practica y qué estado se produce en el sujeto hipnotizado. No hubo preparación alguna. De hecho, la cámara se limitó a seguir lo que allí sucedía sin preocuparse demasiado de la calidad del encuadre y procurando no estorbar demasiado. Incluso la persona hipnotizada es David, nuestro ayudante de producción, protagonista improvisado en la mayoría de los planos, y por dos razones. La primera, que nunca hasta ese momento había sido hipnotizado y por tanto en modo alguno estaba condicionado, y la segunda porque el profesor del curso, Horacio Ruiz, que también nos acompañará en el coloquio, con su gran experiencia como hipnoterapeuta, determinó a los pocos minutos de conocerle que David podría ser un sujeto fácilmente hipnotizable. Lo primero que conviene aclarar es que si una persona no quiere, es imposible hipnotizarla. Se requiere en todo momento su colaboración. El hipnólogo va sugiriendo al sujeto sensaciones encaminadas a conseguir primero un estado de relajación profunda y luego, paso a paso, el descenso hacia un nivel de conciencia especial en el que no estará dormido, pero tampoco despierto en el sentido normal de la palabra, un estado que algunos llaman sonambúlico. Se entra en un grado de enorme sugestionabilidad. El sujeto siente realmente lo que el hipnólogo le dice que está sintiendo. Aunque no haya pegamento, siente sus párpados pegados. El cerebro vive con plena realidad lo que en ese estado se le sugiere. Si a pesar de tener los párpados cerrados, se le indicase que está ante un foco muy potente de luz, un electroencefalograma demostraría que el lóbulo occipital de su cerebro, que es donde se elaboran las imágenes, estaba comportándose como si en efecto se hallase ante una intensa luz. En este caso, David no está levantando el brazo, está permitiendo que el brazo se levante, que los músculos actúen sin darles conscientemente la orden de actuar. Pero de la misma manera que la consciencia se inhibe
se desentiende, por decirlo así, de lo que haga su brazo, también puede inhibirse de estímulos externos, como por ejemplo el dolor. Antes de haber llegado a este estado, hubo algunos momentos que sirven para ilustrar perfectamente cómo el sujeto no está dormido, sino que percibe cuanto sucede en su entorno, reaccionando adecuadamente a lo que esté pasando. Si hubiera un incendio, se levantaría y echaría a correr como cualquiera. Si lo que sucede a su alrededor es divertido, sonreirá sin que ello quiera decir que no esté hipnotizado. Los ojos, dentro de un rato, cuando abras los ojos, tendrás muchas ganas de darle un abrazo a Andrés Agastori. Tendrás muchas ganas. Puede que te resistas, puede que digas, yo no lo voy a hacer, pero te aseguro una cosa, que hasta que no le des un abrazo, no vas a salir de este trance. La sensación de peso, la sensación de sopor, de sueño, te va a acompañar. En el momento que le des un abrazo a Andrés Agastori, despertarás, te encontrarás súper relajado, muy a gusto, muy bien. Atención, 1, 2, 3, abre los ojos, puedes levantarte, puedes hacer lo que quieras. ¿Puedes? No, pesa la mano. La tienes pegada. Y la pierna está por levantar. Bien. Más tarde David nos recordaba haber abrazado a Andrés porque al hacerlo estaba aún en un estado intermedio, sin plena conciencia. Horacio aprovechó esa circunstancia para inducirle de nuevo a un trance hipnótico más profundo. Esa maniobra de despertar al sujeto y enseguida volverle a hipnotizar es muy útil cuando se pretende bajar de nivel para acceder, por ejemplo, a los archivos donde se conservan vivencias antiguas, de la niñez, es decir, para hacer una regresión. Algo frecuente en la hipnosis con fines terapéuticos, ya que permite revivir las experiencias traumáticas responsables de algunas fobias. En esta fase, el hipnoterapeuta está utilizando varias técnicas casi simultáneamente. Mirarse la palma de la mano, ojos hacia arriba, pesadez del brazo, péndulo, etcétera, etcétera. En el fondo lo que pretende, y obviamente consigue, es algo que en sí mismo constituye la base de la hipnosis. Reclamar la atención de la consciencia hacia varias sensaciones: ojos, peso, abrir, cerrar párpados, contar, hasta que la consciencia se inhibe. Ocupada en diferentes cosas a la vez, deja la puerta abierta al subconsciente. La regresión ha servido en este caso para algo intrascendente, como un simple ejercicio práctico. Sin embargo, ese retroceso en el tiempo puede tener aplicaciones tan sugestivas como revivir una experiencia dentro de un ovni o recordar vidas anteriores a esta. Veremos un par de casos, pero será fuera de este aula y en la segunda parte del reportaje. Vamos a conocer a nuestros invitados de esta noche. Ellos, con su experiencia, creo que van a aportar diferentes puntos de vista y muchos datos fundamentales para que al final tengamos una idea más clara sobre lo que es la hipnosis y cuáles son sus aplicaciones y cuáles son esos campos que mencionaba en la introducción de la mente que se abren a través de esa puerta que es la hipnosis. Ramón Ruiz, que bueno, tiene una tremenda experiencia en la hipnosis, en estados alterados de conciencia, experiencia ajena y también experiencia propia, que espero que tengas la deferencia de compartir con nosotros esta noche. Sin duda. Muy bien. Francisco Chelós, médico psiquiatra, se doctoró en Francia. Como psiquiatra tiene también una larguísima experiencia, a pesar de lo joven que es. Gracias, Fernando. Y que bueno, como todos los psiquiatras tenemos o tiene alguna relación más o menos estrecha con la hipnosis, pero que nos va a aportar un punto de vista
de las aplicaciones terapéuticas que tiene la hipnosis dentro de la psiquiatría y la psicología. Horacio Ruiz, hipnólogo, hermano de Ramón. Yo los tenía puestos en orden contrario, entonces Ramón, entre sus méritos, figuraba ser hermano de Horacio. Así es. Al iniciar la presentación ha sido al revés, ahora entre tus méritos está ser hermano de Ramón. Ser hermano de Ramón, exactamente. Horacio Ruiz lleva muchos años dedicado a la hipnosis como hipnoterapeuta, también en la investigación, hemos colaborado juntos en muchas ocasiones, y bueno, dentro del campo de la regresión, por ejemplo, que es un tema que inevitablemente saldrá en el coloquio, pues su experiencia es dilatada. Ya hablaremos de todo ello después. Bueno, y falta alguien, un especialista en lo que es estar dormido, en lo que es estar aparentemente muerto y sin embargo estar viviendo otra experiencia diferente, ¿no? Que es Guillermo Alonso, también médico cirujano, jefe de anestesiología y reanimación del Hospital Arnau de Vilanova. Que bueno, que tu trabajo consiste fundamentalmente en tener a la gente dormidita, pero no muerta, ¿no? Sí, eso es lo que se pretende. Y yo creo que también tu punto de vista va a ser muy interesante. Vamos a ello. A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchas preguntas que probablemente se estén haciendo ustedes. La hipnosis, aunque estemos familiarizados con ella, desde el punto de vista del no experto, del no profesional, bueno, produce una cierta inquietud. Uno se pregunta si le pueden hipnotizar, aunque uno no quiera, aunque uno no se preste, si una vez que está en estado de hipnosis se convierte en algo así como una especie de zombie, obligado a hacer todo lo que el hipnólogo quiere. No sé, incluso la propia moralidad, si, como ha sido tema o argumento en muchas películas, si en estado de hipnosis uno es capaz de cometer actos delictivos o actos inmorales. Y yo creo que debiéramos comenzar, si os parece bien, por deshacer esos tabús, o al revés, o si a lo mejor es verdad y uno se convierte cuando le hipnotizan en poco menos que un servidor inconsciente del hipnólogo. ¿Quién empieza? Si quieres yo rompo el fuego. Pues rompe el fuego, Fernando, diciendo que por supuesto habría que desdramatizar ese temor ancestral que existe hacia la hipnosis, que hoy la hipnosis es un instrumento de trabajo terapéutico altamente valioso y que sin duda alguna en algunos momentos se ha frivolizado la utilización de este método que, como tú decías muy bien al principio del programa, tiene una enorme antigüedad, pero que actualmente tiene aplicaciones francamente valiosas y positivas. Bien. Estáis todos callados. ¿Qué esperáis? ¿Que No. yo os vaya preguntando? Si queréis os pregunto, pero lo haré poniéndoos en aprietos. Bien. No, mejor que no. Mejor que no. Esas preguntas que yo he dejado ahí en el aire. Sí. Si yo no quiero, ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existe ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Cuanto más coopere uno, más entra en hipnosis. Pero eso, por ejemplo, acabas de decir, ya suscita otro elemento de polémica o algo que conviene ser aclarado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Charcot fue uno de los impulsores o de los protagonistas dentro de la hipnosis, aunque no fuera realmente un hipnólogo, Charcot en la Salpêtrière empezó a practicar la hipnosis. Lo hacía con pacientes histéricos, fundamentalmente con mujeres histéricas, que entraban habitualmente en trance con facilidad, y entonces se generó la idea de que cuanto más histérico, cuanto más neurótico es uno, más fácilmente es hipnotizable, lo cual pues te lleva a la posición de no admitir o no querer admitir que eres fácilmente hipnotizable, porque eso implicaría que eres inseguro, neurótico, histérico. ¿Eso es verdad o no? Yo tuve la suerte de trabajar justamente en la Salpêtrière, como becario que fui en un principio del gobierno francés, y en el anfiteatro Charcot es donde yo trabajaba y impartía también cursos, y lo que sí que te puedo asegurar es que ahí se creó un mal precedente, como tú has apuntado muy bien, de que eso era solo para neuróticas, histéricas, etc. Pero en realidad Freud, que como sabes también fue alumno suyo ahí mismo en la Salpêtrière, lo que hacía es aplicarlo para pacientes y para producir estados regresivos
que naturalmente lo que hacían es desbloquear algún tipo de traumas, como él decía entonces, como psicoanalista, como sabes, que tuvieron en la infancia, y al liberar la carga emocional que tenían estos pacientes, resolver ese trauma primigenio y a veces incluso es decir, infantil. Ahí ya se mostró, bueno, no hacía falta como terapia útil, se venía estando demostrada desde hace muchísimo tiempo, pero es del principio en el que la ciencia oficial de alguna manera empieza a reconocer y a encontrar una utilidad para problemas concretos en la hipnosis. Pero yo querría saber si los que tenéis experiencia directa en el tema compartís esa idea popular, y yo creo que equivocada, de que cuanto más tonto es uno o cuanto más neurótico es uno, pues más fácilmente es hipnotizable, y que las personas inteligentes no cuesta trabajo hipnotizarlas. No, todo lo contrario, sino que la experiencia clínica, terapéutica, demuestra que si una persona tiene una buena capacidad de concentración, una buena capacidad de imaginación, de visualizar, es decir, si cuanto mayor capacidad tiene mental de seguir las indicaciones del terapeuta, más fácilmente entra en hipnosis. Es decir, tienes que cooperar, tienes que colaborar, y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores, que tienen mucha dispersión mental, que no se pueden concentrar, o los niños muy pequeños, o personas con incapacidad, algún problema de carácter psicológico, pues son muy difíciles, por no decir imposible, hipnotizar. O sea que cuanto más inteligente, es decir, una mente más o menos normal, con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones, más fácilmente entras en hipnosis. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto hipnotizarme a mí? Pues porque tú eres muy inteligente. Pero ¿no crees también que tiene relación y que lo guarda directamente con el hecho de eso que denominamos en psicología la capacidad de sugestión? Es decir, de verdad hay personas fáciles y personas difíciles de hipnotizar. Y en función de ese carácter o personalidad de cada uno, si se deja o no se deja, como se dice coloquialmente, si entra en trance con facilidad o no, es cuando puede ser más susceptible como tratamiento terapéutico. Sí. Guillermo, puedo alterar los miedos también. Mirad, en toda la historia de la anestesiología, que es apasionante, sabéis que antes de Morton y antes de inventar el protóxido de nitrógeno y todos aquellos, y luego los halogenados y tal, pues se buscaban técnicas para poder intervenir a un sujeto sin que se muriera, sin que se muriera de dolor. Porque al fin y al cabo el anestesiólogo lo que hace es defender al paciente de la agresión del cirujano. Bendita agresión, pero una gran agresión que le cuesta la vida. Entonces, aquello fue una opción en principios de siglo, pero que se desestimó. Y no sé por qué la razón. Sé que algún tipo de cirugía, me imagino que será enormemente difícil y costoso llegar al trance hipnótico tan profundo para que no sienta como le quitan la vesícula o como le hacen una resección de recto, vamos. Lo veo francamente difícil. Sin embargo, yo sí que hice alguna experiencia de estas, pero una intervención en una herniorrafia normal, y un sujeto que me lo pidió quería ser operado sin anestesia, sin sedación, sin nada en absoluto, un ser excepcional. Y luego surgió una gran amistad con este sujeto. Bueno, pues la cuestión es que este problema nos hubiera resuelto muchos temas en la anestesiología. Es muy importante porque la sugestión y lo que hacemos sobre todo ahora en las visitas preanestésicas es realmente quitarles el miedo y disponer o hacer una disponibilidad del sujeto para que no tenga un estado alterado, nervioso, excesivo, y pueda dejar fluir su vida. La cuestión es que, y esto se hace, y esto lo estamos haciendo. Yo, cuando estudiaba algo de hipnología, pues hacía pruebas. Por ejemplo, con el pentotal sódico en la mano, le insinuaba a la paciente, vas a sentir esto, y le iba insinuando lo que teóricamente sentiría si yo realmente le estuviera metiendo el pentotal sódico, y no le metía ni gota. Y la paciente quedaba roque, se dormía. Luego a mí me entraba un miedo atroz, dice, ¿cómo le voy a dejar que le abran la barriga a esta chica sin haberle metido el pentotal o sin haberla relajado y tal? Entonces, muy pocas veces he tenido el valor de soltar amarras y dejarme que aquello funcionara. Con este hombre funcionó, solamente sintió molestia y despertó cuando le tiraban del peritoneo. Hice como una anestesia, me acordaba de un eminente médico de aquí de Valencia, una anestesia evolutiva. Le dije, le ayudé para que
esas sensaciones nociceptivas, dolorosas, las bloqueara antes de llegar al consciente, y funcionó muy bien. Eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona y que supongo que estaremos todos de acuerdo, que es el de la hipnosis ante el dolor. ¿Hasta qué punto, y tú eres anestesista y lo sabes, eso tiene aplicaciones? Paco, estáis hablando, diciendo unas cosas que son habituales, pero que son tremendas en sí mismas. El dolor es una de las cosas que más nos complica la vida. Tiene, por supuesto, un carácter útil, es defensivo, nos alerta sobre la enfermedad y demás, pero el dolor nos amarga la vida. Y resulta que con la hipnosis es tremendamente fácil suprimir el dolor. Tú sabes que el dolor tiene un componente mental enorme, es decir, hay tanta subjetividad en el dolor. Y todo lo subjetivo que tú quieras, pero el dolor duele. Claro, por supuesto. Y uno lo pasa muy mal. Yo creo que merecería la pena que aprendiéramos alguna técnica aplicable en casa, sencilla, para poder controlar el dolor. Me parece... Hay una cosa curiosa. Ahora los médicos, ya ha pasado un poco de moda, pero hace unos 20 años se utilizaba mucho, o se volvía a utilizar la hipnosis, la relajación, se hablaba de sofrosis para extracciones dentarias y es curioso porque antes se hacía sistemáticamente. En el siglo pasado los dentistas descubrieron que con la hipnosis podían evitar el dolor en sus pacientes y se utilizó y se dejó de utilizar porque apareció el éter o apareció algún anestésico, y entonces probablemente, por lo que comentaba Guillermo, pues bueno, tienes a un paciente en hipnosis y estás convencido de que en ese momento no está o no sentiría dolor, pero la inseguridad, el miedo a que, bueno, ahora está así, pero y si en un momento determinado de la intervención, de la operación o de la extracción, eso que no sabemos qué es, deja de funcionar y aparece el dolor. Sí, pero ¿no crees que es más a veces nuestra propia limitación como terapeutas y nuestro miedo que proyectamos en el paciente lo que nos lleva a no intentarlo? Es decir, estoy convencido de que hay que trabajar con ello, y no solo con el paciente que sufre, sino tu propio problema para no trasladarlo al paciente. Es muy curioso, y además, aparte de en quirófano, que sería un hecho a tener en cuenta, pero en cuando el paciente, yo pienso que lleva mucha preparación y mucho trabajo, y hay cierta experiencia sobre este tema, pero el tratamiento del dolor, como tú decías, el dolor como tal, como patología o como síntoma de una patología, los enfermos terminales neoplásicos, en pacientes que están sufriendo verdaderamente, como una alternativa, se está utilizando, y aquí en Valencia se está utilizando, como alternativa cuando ya los mórficos fallan, enseñarle al paciente a buscar con hipnosis cuál es la raíz de su mal. Y ahí entramos ya en un campo que es ya apasionante y esotérico, porque realmente te está saliendo ya del hecho de que tiene un cáncer, produce esto, sino qué es lo que le ha producido este cáncer, por qué, porque esta niña de 13 años está terminal y con fuertísimos dolores y con MST, y que realmente pues está teniendo un final. ¿Y cuál es la razón y por qué se consiente esto y por qué está pasando? Hay tantos interrogantes. Estamos hablando del dolor, pero el campo es tremendamente sugestivo. En ese estado, y esto os lo pregunto a Ramón y a Horacio, porque practicáis y tenéis una experiencia muy directa como hipnoterapeutas, y es un poco más para Horacio que para Ramón, que eres más teórico, ¿no? ¿O sigues practicando? Práctico, más que práctico, sí. Bien. Que es, bueno, en ese estado de conciencia especial, porque yo no sé qué es la hipnosis. La gente habla de sueño, hablamos de sueño, no tiene nada que ver con el sueño, el que está hipnotizado no sé cómo está, ahora me lo contarás, ahora hablamos de ello. Pero parece que en ese estado especial de conciencia uno tiene acceso a una información, a un conocimiento sobre uno mismo que a nivel consciente no tiene. Entonces, a nivel de fabulando, yo me he planteado muchas veces, bueno, una persona en hipnosis profunda no la puedes hacer primero que te cuente, que él entienda, que descubra, como decía Guillermo, cuál es la patología, la génesis, la intimidad de lo que está pasando. Si la mente tiene esas capacidades que tiene, y que en la hipnosis además pues son muy claras, el que le salga a uno una ampolla tocándole con una pluma, o el quitar el dolor, o hacerle sentir frío o calor, es decir, ese control de la mente sobre el cuerpo no se podría aplicar para las células tumorales, por ejemplo. Darles una orden en ese estado, de decir, bueno, ahora que estás en este nivel de conciencia, métete ahí en tus células tumorales y darle la orden de que dejen de incordiar y que empiecen
en beneficio del resto del organismo, que se mueran? A mí me ¿Qué gustaría, se puede hacer? aprovechando que hay 3 doctores y antes de que intervenga Ramón, contar 2 experiencias prácticas breves de lo que hemos hecho con unas personas en relación al dolor, que como bien acabas de indicar es subjetivo, y como continuación a lo que plantea Fernando de ese tremendo poder que tiene la mente pues para hacer cosas que muchas veces, digamos, la ciencia todavía no llega a discernir, no sabe qué ocurre. Por ejemplo, en el Hospital Chagurrichu de Vitoria, una señora de 80 años, con un marcapasos, 7-8 años colocado, y una de las válvulas le provoca una gravísima infección. Nos llama el equipo. La hija era doctora, había sido alumna de uno de los cursos de hipnosis que habíamos dado nosotros y nos llama para ver si podíamos intervenir, podíamos hacer algo a la madre, puesto que no la podían anestesiar químicamente, era diabética, tiene un tipo de alergia y no la podían anestesiar. Y como habían oído hablar de que la hipnosis a veces suplía la anestesia química con anestesia hipnótica, a ver si podíamos hacer algo. Estuvimos, contado brevemente, 4 horas en el quirófano, ayudando al equipo de cirujanos que intervinieron. Entonces a esta señora se le hipnotizó, se le dio una palabra clave, como sabéis, para disociarla, que se disocie del cuerpo físico, que se traslade psicológica, mentalmente a otro lugar y su cuerpo físico esté totalmente anestesiado, insensible, un poquito ajeno a lo que está viviendo su conciencia, que está en otro sitio. Después de 4 horas de intervención, de estar acompañándola continuamente, cuando parece que salía un poquito del trance y que podía notar un poco molestia con la palabra clave que habíamos acordado, pues yo estaba allí continuamente controlando el proceso y salió contando chistes a las enfermeras. O sea, esto es un caso concreto y específico que mediante la hipnosis y los ejercicios de visualización a una persona que, dicho sea de paso, entraba muy bien en hipnosis, porque habría que hablar qué personas pueden entrar en un grado tan profundo como para poder hacer esto. Y otro caso, una doctora... A mí me gustaría saber qué intervención se le hizo a esta mujer. Se les trajo, no es lo mismo... Se les trajo el marcapasos y hubo que colocarle de nuevo la válvula. Un marcapasos interno y se le pudo meter un marcapasos interno. 4 horas duró la intervención. Pero no le tocaron válvula, no abrieron corazón... No. Era extraerle todo el aparato y volvérselo a colocar por el cuello, bueno, etc. sí, es fácil. 4 horas duró la intervención. Fácil, Claro, entonces ella estaba... La hija al principio nos había llamado no tanto por la intervención en sí, sino por el pánico. El pánico de los días anteriores que la madre tenía, una mujer tan mayor, y claro, como no podía ser anestesiada químicamente, pues la mujer estaba aterrorizada. Y era para calmar, reducir el nivel de ansiedad. Claro. Yo quiero en ese sentido, si me permites, Horacio, romper una lanza en favor de lo que se denomina, médica y quirúrgicamente, lo de la preanestesia. Tenemos todos un miedo escénico tremendo, no solo a entrar a un quirófano, sino, como tú decías, Fernando, ante el dolor y el sufrimiento. Y todo lo que sea previo, todo lo que alivie, todo lo que dé confianza y seguridad, creo que es absolutamente indispensable. ¿Cuánta gente va realmente con susto, con miedo y con un síndrome realmente de ansiedad y de angustia a cualquier tipo, incluso a un examen? Yo recuerdo, Fernando, cuando yo de niño iba al colegio a un examen oral, la noche anterior yo no dormía para nada y llegaba al examen muy disminuido porque el miedo, la preocupación y sobre todo aquel escenario y aquel montaje me impresionaban altamente. Quiero decir que todo lo previo a algo fundamental, trascendente o importante, yo creo que es susceptible de tratamiento hipnótico, porque es una herramienta, es un arma muy eficaz. Sí, ahí entran en juego muchos aspectos que la medicina no considera con la suficiente importancia, ¿no? Que es que muchas veces el acto quirúrgico empieza no horas, sino hasta días antes, ¿no? El paciente se va colocando en una situación de angustia que le lleva a la intervención o a esos minutos anteriores en la peor situación, cuando debiera ser al contrario. Pero tú le preguntabas, Guillermo, a Horacio el tipo de intervención, cómo, y en la pregunta daba la impresión de que... de que piensas que depende de la agresividad de la operación el que la hipnosis puede ser o no puede ser efectiva, ¿no? Mira, se han utilizado hipnosis, o llámale como quieras, para cirugía vascular periférica, varices y demás, es cierto, y con éxito, algunas hernias, partos. Y realmente cambiar un marcapasos, bueno, hay que abrir, pero no metes un cable, o bien te metes por subclavia o te metes por femoral el cable hasta llegar a implantarlo en el corazón
y el marcapasos lo implantas debajo de piel. Es tejido celular subcutáneo, debajo va el marcapasos. No es tan agresivo para el físico, para el cuerpo humano, no es tanto, pero es muy útil. Quiero decir, chapó por esta técnica, porque tan importante es esa intervención como cualquier otra. Y hay una serie de intervenciones que sí que serían óptimas para hacer este tipo de cosas, de anestesia. Y me parece... ¿Extracciones dentarias? Sí, sí. Pero claro, el dentista no se juega más que le duela un poquito el diente o que el nervio cuando le mete en el canal le pueda molestar. Pero el terror nuestro sería que tuviera un shock por dolor si no funciona el sistema. Imagínate que se le pase el efecto eso y está con la tripa abierta, con separadores, con pinzas ahí dentro. El pánico. Eso... Es curioso, es curioso. Pero eso te has asegurado antes, te has preparado mucho. Por ejemplo, este caso de la Pero no, extracción. siempre lo de cuenta, Guillermo, siempre te queda la duda, ¿no? Sí. Y piensas que cuanto más larga es una operación o cuanto más cruenta, ¿cuál sería la...? Hay intervenciones que son chocantes, que son muy fuertes, que aunque tengas una protección anestésica, porque protege actualmente la anestesia muchísimo, pero que tiendes a tener, o bien por hipovolemia, por dolor, porque el dolor lo siente, aunque esté dormido, está sintiendo su cuerpo el dolor. Tal es así, que aunque esté inconsciente el paciente totalmente, me sube la frecuencia cardíaca, me sube la tensión y me está indicando, tengo dolor, y tengo que meterle más analgésicos, más mórficos. Bien, pero que creo que es una alternativa muy útil, que se está utilizando muy poco. En mi hospital sí que tenemos algún terapeuta que yo colaboro con él, o él conmigo, que es francamente bueno en temas del dolor, en temas de crisis de ansiedad, y hemos tenido casos muy bonitos, hemos colaborado en casos muy bonitos con hipnosis. Él es un gran terapeuta, lo hace muy bien, y creo que abre una expectativa enormemente valiosa y despreciada o poco valorada por la medicina oficialista, porque tiene pánico a estas cosas. Sin embargo, los americanos no, es curioso. Cuantísimos psiquiatras americanos están utilizando la hipnosis o psicólogos. Sí, luego en la segunda parte yo creo que hablemos de eso. Ahora estamos ya a punto de tener que entrar en publicidad, pero llevamos 20 y tantos minutos y yo todavía no sé lo que es la hipnosis. Estamos hablando de sus aplicaciones, de su innegable eficacia como herramienta contra el dolor, como anestésico, pero ¿en qué situación? Cuando alguien se hipnotiza, ¿qué es lo que está? ¿Dormido? Sí, antes que llegar ahí, ¿no? Antes que llegar ahí, me parece que es importante no ir solamente, porque cuando nos están escuchando, y esto me parece que es muy importante desde el punto de vista práctico, no solamente la hipnosis es válida o puede ser una alternativa a la anestesia o ayudarse con la anestesia, me parece que hay muchas cuestiones del vivir diario que es importantísimo con la hipnosis, es decir, problemas de fobias, de disfunciones que tenemos, de ansiedad, todo eso degenera una serie de enfermedades de relación con los demás, en definitiva, de vivir mejor y de ser más felices y de conocernos a nosotros mismos un poquito más. De poco nos sirve en un momento determinado saber los grandes mecanismos que hacen volar un avión si realmente somos incapaces de comunicarnos pues, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. En este sentido, la hipnosis es muy importante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, saber en qué situación estamos, y realmente luego nos ayuda. Y quiero contar un casito muy corto. No sé si dejarte, Ramón, que te interrumpa, y empezar en la segunda parte del coloquio contigo, que además nos has intervenido apenas. Perfecto. Y en este poquito tiempo que queda antes de ir a publicidad, explícame tú qué es estar hipnotizado, ¿en qué estado está uno? Es estar con un estado alterado de la conciencia, es decir, nosotros tenemos una conciencia, ahora la que estamos normalmente nosotros, que es el estado de vigilia, es poner al cerebro, a la mente, ponerla que emita unas frecuencias determinadas, para que sea el cerebro receptor de toda esa información que nosotros le vamos a dar, para que sea capaz de procesar. Es decir, es como el ordenador, lo tenemos que poner de una manera determinada para que pueda procesar. No tiene que ver con el sueño. No. La persona hipnotizada no está dormida. En mi experiencia no está dormida nosotros. Pero tampoco está despierta de forma normal. No, es que si nosotros estaríamos en estado de vigilia, como estamos ahora, yo estaría precisamente ahora preocupado del foco que me está alumbrando o de si el coche lo tengo en segunda fila. El cerebro necesariamente no puede estar en esa misma situación porque no va a recepcionar los mensajes que tenemos y tiene que buscar dentro de sí, dentro del subconsciente. Entonces tenemos que prepararle para que vaya allí. Difícilmente una persona, un estado de nerviosismo imposible que pueda ir, necesita una relajación. Bueno, pues si a ustedes les parece bien y a nuestros invitados también, vamos a ver la segunda parte del documental.
Entre las aplicaciones de la hipnosis hay algunas sumamente sugestivas. El acceso a lo inconsciente permite abrir viejos archivos en los sótanos de nuestra mente. Todo lo experimentado, todo lo imaginado, todo lo soñado permanece allí. Sensaciones, sentimientos, infinidad de situaciones, de experiencias que damos por perdidas, por definitivamente olvidadas, están conservadas en los pliegues de nuestra memoria profunda. Es más, ni siquiera se mantienen inertes. Muchas de esas vivencias olvidadas o reprimidas están influyendo en nuestra conducta, determinando nuestros actos de ahora sin que nos demos cuenta de ello. El hipnoterapeuta suele utilizar su técnica para llevar a sus pacientes a etapas de su vida pasada, en busca del conflicto o del trauma afectivo que está expresándose como una fobia o con cualquier otro síntoma en su vida presente. Pero lo intrigante es que en ocasiones ese retroceso, esa regresión, permite que afloren recuerdos no de esta vida, sino de presuntas vidas anteriores. Mauri tiene 29 años. Su existencia actual está marcada por una profunda afinidad con la cultura árabe, sin que en su familia o en su ambiente haya habido razones para ello. A los 18 años inició los estudios de filología semítica y el verano siguiente lo pasó en Siria con una beca. Según me contó, para ella fue un reencuentro. Inmediatamente se sintió identificada con cuanto la rodeaba. Un verano después obtuvo de nuevo una beca y volvió, conviviendo en esta ocasión con una familia siria, integrándose con sus modos y costumbres desde el primer momento. No pensaba en la reencarnación, aunque no dejaba de sorprenderle esa sensación de sentir como propia una cultura tan diferente a la suya, hasta que un día, curioseando en el zoco de Alepo, el más antiguo de Siria, un objeto la atrajo como un imán. Era un viejo y costoso anillo que terminó comprando. Al tenerlo en su mano supo que, contra toda lógica, había sido suyo antes. Por eso está sometiéndose a sesiones de hipnosis regresiva. Quiere saber qué fue y qué hizo en una vida anterior. Cada cual puede darle a la hipnosis regresiva el valor que quiera. Científicamente nada prueba, pero en muchos casos aporta datos que, en efecto, parecen proceder de vidas anteriores a esta. Mauri ha ido reviviendo, por así decirlo, fragmentos no de una, sino de 3 vidas previas a esta. En todas ellas fue una mujer árabe, y tal como afirman los reencarnacionistas, en esas vidas pasadas estuvo vinculada a personas con las que en esta vida actual tiene estrecha relación, como sucede con Richard, su pareja. Hace casi 40 años que se produjo uno de los casos más célebres de la ufología. Un matrimonio norteamericano, los Hill, tuvo un encuentro cercano con un ovni. En su experiencia faltaban 2 horas de tiempo, 2 horas de las que no recordaban nada. Sometidos 3 años después a hipnosis regresiva por el doctor Benjamin Simon, revivieron lo que había sucedido durante ese tiempo borrado de su memoria. Habían sido llevados por la fuerza al interior de la nave y allí, entre otras muchas cosas, sometidos a una minuciosa exploración. El rigor de la investigación realizada por el NICAP, el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos, y la honradez del matrimonio Hill no permitieron sombra alguna sobre la autenticidad del caso. Se abrió así el capítulo de las abducciones, de los secuestros en el fenómeno ovni. Desde entonces han sido muchos los casos estudiados de personas que han vivido o creído vivir experiencias similares, con lagunas en su memoria que a través de la hipnosis regresiva han podido recordarse total o parcialmente. Rosa es una de ellas. Su supuesta abducción se produjo hace más de 20 años. Iba en coche con su compañero de entonces por una carretera cercana a Madrid, bien entrada la noche, cuando vieron una extraña luz que desde el horizonte parecía dirigirse hacia ellos.
Finalmente, se trataba de un objeto volante no identificado de gran tamaño que se colocó cerca del suelo y delante del automóvil. 2 focos delanteros, ventanas triangulares con siluetas de aspecto humano tras ellas, una rampa abriéndose en la panza del aparato, unos fogonazos como los flashes de una cámara fotográfica y poco más. El objeto desapareció y con el consiguiente nerviosismo llegaron a su casa. Como en el caso de los Hill y tantos otros, un cálculo del tiempo transcurrido desde el avistamiento hasta que se encontraron en su domicilio dejaba entre 2 y 2 horas y media vacías, sin posible justificación. Pasados los años, una serie de circunstancias le hicieron sentir la imperiosa necesidad de recuperar ese tiempo perdido de su memoria y se puso en contacto con Horacio Ruiz para someterse a hipnosis regresiva. El primer paso en una regresión de esas características es situar a la persona en los acontecimientos previos a la amnesia, llevarla a revivir lo que recuerda, pero en estado de hipnosis. En esa situación no solo recuerda los detalles con más claridad, sino que revive las emociones. En este caso, la irritación que le producía la falta inicial de interés por la luz que manifestaba su novio. ¿Qué sensación te produce al verla? Es muy bonita. Pero no me da tiempo a decirle nada porque da una curva el idiota, porque va muy deprisa, es un imbécil. Siéntese un minuto. Minuto a minuto, Rosa va reconstruyendo lo sucedido hasta llegar el momento en que, por alguna razón, los recuerdos habían sido borrados de su memoria consciente. Es una especie de barrera que, tras varias sesiones, consigue al fin atravesar. Ahora, ¿recuerdas? Azul. Me sacan del coche. Te sacan del coche. ¿Quién te saca del coche? Azul. Ahora lo estás viendo, lo estás sintiendo de nuevo. Te sacan. ¿Quién te saca? ¿Cómo te saca? No sé. ¿Hay algo? ¿Fuerza, una energía, una luz? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me sacan. ¿Pero no sabes quién? Se abre la puerta del coche y me sacan. ¿La puerta quién la ha abierto? Ahora estás reviviendo ese momento. La puerta se está abriendo y ahora sabes qué o quién te está... Unos seres. Unos seres. ¿Los ves? Sí, no. ¿Qué? ¿Sientes una fuerza, una energía? ¿Qué? Estoy en una camilla. ¿Dónde estás? Estoy dentro. Es difícil valorar el grado de fiabilidad de los relatos obtenidos en estas condiciones. Deseos y temores reprimidos, fantasías, fragmentos de sueños están ahí presentes y pueden enmascarar los hechos o falsearlos por completo. Mi opinión personal, desde el punto de vista técnico, es que su experiencia es verídica, psicológicamente hablando. Yo no puedo entrar a opinar, a emitir un juicio de valoración sobre la realidad o no del fenómeno físico en sí. Yo no sé si ha estado la nave o no ha estado la nave, pero desde el punto de vista psicológico y emocional la experiencia es real. ¿En qué me baso? Pues en lo que llamamos el lenguaje no verbal, respiración, cómo cambia la respiración, se hace una respiración más superficial, más relajada, más nerviosa, en relación a la experiencia que está teniendo. Cómo le cambia la simetría facial, incluso el tono muscular, también el movimiento palpebral. Cuando una persona está dormida en la cama, sabemos que está soñando por el movimiento REM, movimiento rápido ocular, es decir, que sus ojos siguen la frecuencia de lo que estamos viendo, de lo que está viendo. O sea que observando detenidamente este comportamiento físico, este lenguaje no verbal, yo diría que lo que está viendo ella es real, es auténtico. Si es invención o no del subconsciente, ahí lógicamente no podemos entrar, yo al menos no entro, pero desde el punto de vista psicológico sí es real la experiencia, eso es mi opinión. Pero este programa de hoy no está dedicado al fenómeno de las abducciones y sí al de la hipnosis. Así que dejemos a Rosa reviviendo su extraña aventura y volvamos al estudio para reanudar el coloquio. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del coloquio. Ramón tenía la palabra. Hay muchos aspectos. Ya dejaría un poco de lado la efectividad de la hipnosis, claramente demostrada por otra parte en lo que se refiere a la anestesia, al dolor,
pero la hipnosis se presta a otras muchísimas aplicaciones y abre unos campos, yo diría que inquietantes, ¿no? Y vamos a ocuparnos un poco de eso, pero tú tenías que contarnos. Primero, yo no sé si quedó claro lo que es estar hipnotizado o no. Pues nos íbamos a ir a publicidad y el documental y yo no sé si los espectadores tendrán claros qué nivel de conciencia, qué estado de conciencia es el que está presente en la hipnosis. Es un estado alterado de la conciencia. Pero cuando se dice un estado alterado de la conciencia, no tenemos que entender nada peligroso ni nada extraño del otro mundo. Es decir, cuando una persona se está en casa relajándose con una música clásica, tranquilo, está en un estado distinto de conciencia que como está normalmente cuando está conduciendo, cuando está leyendo o cuando está realizando otras funciones. La hipnosis, yo creo que es importante decir que la hipnosis es una herramienta útil, muy útil, desmitificar la creencia que hay cierta peligrosidad, que alguien dentro de la hipnosis, haciendo una práctica de regresión, haciendo una concentración, haciendo una meditación, se puede quedar colgado, se puede quedar en un estado que luego él no va a poder ser la persona que era antes. Sí, ese es un temor común. Guillermo en el descanso lo planteaba. Sí, la gente tiene miedo a que le hipnoticen y luego, ¿qué pasa? ¿Me puedo quedar ahí? No, en absoluto, no se puede quedar ahí. De todas maneras, tenemos que decir también que cuando alguien... No se queda nadie. Y si al hipnólogo le da un infarto, se tiene que ir corriendo y deja ahí a la persona hipnotizada, ¿qué pasa con ella? Ahí pasa exactamente lo mismo que imaginemos, por hacer imaginemos que nosotros estamos en un estado sin hipnosis, es decir, un estado profundo de relajación. O alguien se toma un ansiolítico o se toma una pastilla que uno le relaja, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede si el médico no está? Que los efectos se van a pasar, es decir, la persona no va a estar eternamente relajado. Es decir, la persona eso que de la novela de Allan Poe, el caso de Valdemar, que se queda años ahí. Otra cosa distinta es que la persona, por eso tiene que estar siempre en manos de especialistas, de terapeutas, de profesionales. Otra cosa es que la persona tenga alguna serie de disfunción, tenga un problema psíquico, que eso es otro tema, por tanto tiene que ponerse siempre en manos de terapeutas profesionales y de médicos. Pero en el sentido de la hipnosis como método de relajación, como método de conocerse a uno mismo, tiene unas utilidades muy grandes. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Es decir, de andar por casa. Yo tuve un compañero que tenía un problema en el sentido de que él llevaba dentro del Departamento de Recursos Humanos pues las relaciones, lógicamente, con todo el personal. Esta persona, en el momento determinado que se suscitaba algún problema, que es un buen profesional, tenía el problema de que tartamudeaba. Al tartamudear, esta persona lo que hacía es evitar los conflictos que se producían con el tema de personal, que son innatos en los departamentos de recursos humanos, y hacía dejación, lógicamente, de sus obligaciones, y a la larga tenía problemas él con la dirección de la empresa. Por métodos de relajación, por métodos de hipnosis, este hombre aprendió a corregir su tartamudez. Él supo cuál era el problema, lo trató y ya no tartamudeaba. ¿Eso que le dio a este hombre? Le dio una seguridad en sí mismo, en su trabajo, que lógicamente desempeñaba luego sus funciones. Por tanto, es muy importante y tiene una validez increíble dentro de este campo. ¿Pero qué hizo la hipnosis ahí, por ejemplo? ¿Qué hizo la hipnosis con él? Primero, ir a la raíz del problema. De todas maneras, Horacio es el terapeuta que es el que está más cualificado que yo. No, pero que está contando la historia. Pero en este sentido fue una relajación. ¿Te conocerás el argumento? Sí, perfectamente conozco. Una hipnosis regresiva. Es decir, este hombre, por método de la hipnosis... Una hipnosis regresiva. Regresiva a la infancia. Que a través... Mira, ya entramos. Bien. Ya no hablamos de anestesia, no hablamos de inhibir el dolor y esas cosas. Es decir, en un estado de hipnosis... La persona está en una situación mejor para recordar, para acceder a lo que tiene guardados en los archivos de la memoria, que en condiciones normales no recordaría, y en la hipnosis sí puede uno recordar mejor. Son recuerdos, experiencias que nosotros tenemos grabadas dentro de sí mismo. Lo que se trata es de conducir a la consciencia esos recuerdos que están ocultados o que están enterrados o están como un armario. Vamos a ese armario y lo podemos abrir. Este hombre, cuando era pequeño, a la edad de 4 o 5 años, tenía una serie de dificultades para relacionarse con los demás. A la vez que le llamaron la atención sus padres, porque tenía los padres muy autoritarios, este hombre le suscitó él mismo ese complejo que él mismo se creó, complejo hablo entre comillas, es decir, yo no soy el experto en psiquiatría. Le hacía que no podía desarrollar y comunicarse bien con los demás. Entonces, él comprendió cuál era el problema. Trabajó sobre ese problema, se le quitó la tartamudez. Y además era un caso concreto que sí quiero decir que tartamudeaba
hacía sus prácticas de hipnosis, de relajación, y él hablaba en público tranquilamente sin tartamudear. Eso influyó directamente sobre él, de tal manera, bueno, pues que actualmente ese problema que tenía tiene otros problemas, como llegar a final de mes, ¿no? Con el salario corto que no vale, pero ese paso es formidable. Ramón, si me permites, por alusiones a lo del psiquiatra, se me ocurre que en ese caso concreto que tú has planteado y que me parece muy ilustrativo, de que lo que se trataba era de dar confianza y seguridad a ese individuo para que luego pudiera enfrentarse a ese miedo que él tenía, digamos, a nivel relacional o de tomar la palabra en público con sus subalternos y poder a partir de ahí, en esa confianza y seguridad personales, desarrollar bien su trabajo, ¿verdad? Sí, desarrollar bien su trabajo porque, claro, no solamente era el poder comunicarse con los demás, es decir, que él evitaba cualquier fricción, cualquier situación un tanto delicada y complicada, porque él realmente sabía que no iba a poder responder, porque iba a empezar a trabarse, a tartamudear al poder hablar. Y eso era un problema. Bueno, de hecho, cuando Freud, el padre del psicoanálisis, empezó, cuando acudió antes mencionábamos a Charcot, cuando acudió a la Salpêtrière, lo que le llamó la atención era eso, la hipnosis como método para encontrar el trauma de la infancia o de cuando fuera, o de la adolescencia, que estaba ocasionando toda una serie de síntomas en la actualidad. Lo que pasa es que luego de ahí pasó a la asociación libre y a otro tipo derivó hacia lo sexual. Derivó hacia una técnica que no requiere la relajación. Pero eso es efectivo. La práctica vuestra es que las fobias, por ejemplo, yo, imagínate que tengo fobia a las hormigas de colores y no sé por qué, y cada vez que veo una, pues me pongo fatal. Acudo a un hipnoterapeuta y ¿qué hace? Bueno, en primer lugar, partimos del hecho, como decía Erickson, ese psiquiatra americano y que pasa por ser uno de los mejores hipnoterapeutas del mundo, hombre, ya falleció, que realmente el inconsciente de la persona, de su paciente, tiene todos los recursos que éste necesita para solucionar sus problemas. Partiendo de esta premisa básica, que en el inconsciente está toda la creatividad, todos los recursos, todas las potencialidades y, como tú has mencionado de pasada, potencialidades, facultades desconocidas, pero los recursos están dentro. Si la hipnosis es la herramienta más rápida que se conozca a nivel psicológico y que con esta rapidez nos permite entrar en el subconsciente, esto quiere decir que entramos directamente en el núcleo donde están los problemas y también donde encontramos los recursos para solucionarlas. Y hay una cosa muy importante con la que operativamente yo trabajo y a mí me gusta mencionar siempre, es el siguiente. Supongamos una fobia, que a los 4 o 5 años tú has tenido un problema puntual con un perro, con una araña, algo. Fijaros bien cómo... Una hormiga, pero una hormiga muy grande. O como la cucaracha que hemos visto esta mañana. Con cemento, con hormigones. Fijaros, esto es importantísimo y desde el punto de vista de la medicina, la psiquiatría, yo creo que va a suscitar vuestro interés y posiblemente lo sepáis. Si en cuestión de segundos el cerebro, la mente, subconsciente, en fin, una estructura mental, ha creado algo tan complejo, tan extraordinario como una fobia, en cuestión de segundos ha creado, es decir, un estímulo, una respuesta. En cuestión de segundos ha creado una fobia al perro, a la araña, lo que sea, y después durante 10, 15 o 20 años, ante el mismo estímulo, siempre como un ordenador perfecto, damos la misma respuesta. Pues la conclusión siguiente es fácil. Si entramos en el nivel de la mente capaz de crear algo tan extraordinario, en este caso la solución, también tiene que ser relativamente fácil solucionar el problema, porque así, si ha sido capaz de crear una fobia, tiene que ser capaz de crear la solución. Y con la hipnosis, que es la herramienta más rápida y más profunda, entramos en el núcleo donde toda esta potencialidad se puede utilizar. Esta es un poco la teoría y la práctica. Y eso está bien, lo que pasa es que, bueno, solucionáis esa fobia. Pero ese pobre hombre o esa pobre persona que ya tenía donde colocar su angustia, bueno, pues eso es otra la cristalizo aquí, ahora me quita la fobia a las hormigas, ahora quedo con la angustia, acabará desarrollando otra fobia. Esa energía. Pero es importante justamente lo que tú apuntas, en la medida en que muchas veces se desplazan los síntomas, se desplazan las fobias a otro lugar o a otra cosa distinta. Pero estoy convencido de que la hipnosis tiene esa capacidad de rapidez entrando en el núcleo del problema para, si no enuclearlo, al menos sí resolverlo. Y sobre todo porque como método regresivo va hasta las causas primigenias que originaron el problema. Entonces, en ese sentido yo creo que es un arma y un instrumento valiosísimo. Horacio y yo colaboramos hace tiempo y los resultados yo los veo con claridad y precisamente en el tema de las fobias es muy, muy efectiva. Guillermo, que estás muy callado. ¿Qué pasa con el cerebro cuando uno le hipnotizan? No acabo de bueno, entenderlo. parece ser que
como dicen, bueno, cuando se le hace un electroencefalograma hay alteraciones en las ondas. Él lo decía. Ramón lo decía que realmente hay cambios de respuesta de la funcionalidad neuronal. Pero es curioso porque yo he visto casos muy bonitos de alteraciones importantes, tratarse con este tema. Me acuerdo un caso, voy a intentar ser muy breve. Una chica, médicos internistas del hospital en una de mis guardias, me dice, mira, tenemos una muchacha, no sabemos qué patología tiene y le hemos hecho todo, hasta una biopsia de un nervio por si tiene una polineuritis y tal. Bien, esta muchacha se nos está muriendo, se nos está yendo y no tenemos un diagnóstico y le hemos hecho de todo. Era muy curioso el caso y entonces me dijo, tú que haces cosas raras y te tratas con gente rara, ¿podéis hacer algo? Bien, le dije que sí, que encantado. Llamé a mi amigo, que he mencionado antes, no he dicho su nombre, no creo que, pero que es terapeuta y que, bueno, vamos a trabajar con esta muchacha. Empezamos a sugerirle cosas, entráramos en hipnosis de una forma muy sencilla, haciéndole que hiciera una introspección dentro de su propio cuerpo, que viera ella misma, como si fuera una partícula pequeñita dentro de su cuerpo, dónde está la patología, dónde se veía ella, dónde estaba su mal, y que empezara a limpiar, pero con frases como esa. Bueno, pues ahora coge una escoba y un trapo y empieza a barrer esos nervios hasta que quedan brillantes y bonitos y tal. Bueno, aquella chica estaba caquéctica, estaba con sonda nasogástrica, sin alimentarse, estaba en un estado deplorable y tal es así, tan deplorable, y no es exageración, que al internista le habían dicho, si se muere en tu guardia, acuérdate de pedirle la autopsia porque no sabemos de qué se nos está muriendo la muchacha. Fue así de fuerte. Se empezó a tratar a esa muchacha, a los 2 o 3 días ya empezaba a alimentarse, se le quitó la sonda nasogástrica, se empezó a sentar, empezó a funcionar, y fue dada de alta a los 15 días totalmente superado el trauma. Seguíamos sin diagnóstico, pero nosotros no íbamos a buscar el diagnóstico. Se hablaba de cutipado y cosas extrañas. ¿No lo dio ella misma en ese estado de hipnosis? No se le buscó. Sabíamos una cosa, era una chica portuguesa, había estado en un campo de concentración en África, cuando todo el conflicto aquel de Angola y Mozambique. Entonces, esta chica venía traumatizada, estaba claro que venía traumatizada, pero había una patología extraña que le estaba llevando, tenía una parálisis del braquial, pero ella cuando de pronto veía que ese brazo paralizado podía levantarse y tocarse el hombro contrario, aquello potenciaba muchísimo su fe y su credibilidad en que aquello funcionaba. Y de hecho, la chica, bueno, salió muy bien, se casó, va cojita, le hicieron una biopsia, va cojita, pobrecita, pero bien, era necesario hacérsela, pues se le hizo. Y el diagnóstico, con todos mis respetos a los internistas, el diagnóstico de alta fue gingivitis hipertrófica. Y yo me quedé, bueno, tenía una gingivitis como cuando una intoxicación por hidantoínas que se ponen muy hipertróficas. Gingivitis es una inflamación de las encías. Sí, la mandé a un amigo dentista, le arregló la boca y quedó muy bien. Se lo hizo todo en plan graciable, claro. Pero que fue una bendición aquella muchacha. Bueno, ahí ha funcionado perfectamente, ¿no? Y ha salido adelante. El diagnóstico es surrealista. Totalmente. Yo te quería comentar, Guillermo, y es una cosa que me viene muy cercana por el trabajo también profesional. ¿Hasta qué punto hay un montón de enfermedades que son un cajón desastre y que en esos casos, como decías bien tú, Horacio, tienen una aplicación directa? Porque cuántas veces los médicos, y en tono el mea culpa como médico, no sabemos exactamente un diagnóstico preciso, pero que sí, por ejemplo, comentábamos en un principio, en la clínica del dolor y en cualquier tipo de sufrimiento, es altamente eficaz. Y al mismo tiempo, en otras patologías que no se saben exactamente cuál es su origen o cuál es su etiqueta o su titulación, es realmente valioso el instrumento que utilizamos sin duda, en hipnosis. Sin duda alguna, pero es un poco una continuación de lo mismo, porque tampoco sabemos exactamente qué es la hipnosis. Los hipnoterapeutas que lleváis muchos años de práctica, sabéis perfectamente la mecánica, la técnica, los resultados, pero llega un momento en el que no sabéis con qué estáis trabajando, ¿no? En qué estructuras de la mente, del alma o de la conciencia, llámalo como quieras, os movéis. De repente aparece algo que no esperáis, ¿no?
Voy a... Que, yo que sé, una paciente de hipnosis se ponga a hablar en un idioma que no es el suyo, por ejemplo, como tú bien conoces. ¿Qué pasa ahí? O que empieza a tener premoniciones, perdona, o que empieza a recordar una vida anterior. ¿No os lleváis sorpresas de ese tipo cuando...? Yo, si os parece, hago una pequeña introducción desde mi punto de vista, bajo mi experiencia, lo que es la hipnosis, teóricamente. A estas alturas, es una introducción. Venga. Y luego la continuáis, la mejoráis sin duda. Mira, en principio, normalmente cuando hacemos hipnosis terapéutica se supone que con un fin curativo, equilibrar a la persona, pues que pueda resolver una fobia, un trauma, un conflicto, algo que perturba su vida, mejorar su calidad de vida. Se supone que tiene que ser el estado de hipnosis. Estar hipnotizado es un estado de profunda relajación donde hay una disminución de las ondas cerebrales. Se dice que estamos en alfa o en zeta, que son una actividad biológica del cerebro que corresponde a estados de relajación o dormir con sueños, y el cuerpo está muy relajado. Hay una laxitud de miembros, los músculos muy relajados, se ralentiza el trabajo del corazón, respiración, es decir, hay unas constantes vitales que son parecidas o análogas al sueño, por eso de que la hipnosis a veces se asocia con el sueño. Eso en una terapia normal y corriente. Ahora, hay que tener en cuenta que una persona puede estar hipnotizada como en el espectáculo y no hay ninguna relajación, sino todo lo contrario, una rigidez catatónica, cuando le ponen una silla de ruedas. Que no se nos olvide eso, luego quiero saber cómo se montan esos shows en la tele. Lo podemos montar. Sí. O sea que, pero en principio nuestra orientación es de una profunda relajación. Hay una disminución de la actividad cerebral, etcétera. Se supone que entramos en un nivel del inconsciente o subconsciente, donde, como he dicho antes, hay esa creatividad, esos recursos, esas ideas, etcétera. Y hay que tener en cuenta también lo que contaba Guillermo, el doctor Guillermo, que en relación a la curación, etcétera, que una persona hipnotizada se eleva el nivel de sugestionabilidad, que es tan importante y que a veces se asocia a hipnosis a sugestión, están íntimamente relacionados, pero a veces no tienen por qué ser lo mismo. Y el sistema nervioso autónomo, que rige todos los procesos vegetativos, homeostáticos, etcétera, no, fijaros bien, esto es importantísimo y sobre todo el campo de la medicina es importante, no distingue, el sistema nervioso autónomo no distingue entre una imagen o una experiencia vivida realmente a algo imaginado en sus más mínimos detalles. Por lo tanto, a nivel de actividad cerebral, hormonas, neurotransmisores, endorfinas, etcétera, el organismo va a reaccionar exactamente igual. Sí, se activa el sistema inmunológico. Perdona, para que no vayamos perdiendo, le estás sugiriendo en ese estado que está haciendo frío, y entonces se produce una vasoconstricción capilar, el individuo empieza a temblar de frío. El tremendo poder de la imaginación. Y hay una respuesta fisiológica, que es la que habría en condiciones reales ante el frío, y sin embargo no hay frío. Y por eso el organismo, no solamente a nivel de sugestión, no solamente a nivel de imágenes mentales, sino físicas, por esta explicación que acabamos de dar, reacciona curando y sanando una enfermedad o un problema o provocando una reacción somática física como hasta ese momento antes con la mente consciente que decía Ramón no había reaccionado. Entonces se supone que es entrar en una parte de la mente donde se puede producir todo esto, y eso nos meteríamos en el terreno de la parapsicología y ahora lo voy a dejar abierto. El tema, se abre ese potencial, sí, esa ventanita a ese más allá, y se da el fenómeno de la xenoglosia, hablar en lenguas extranjeras, hipermenesia, recuerdos olvidados, recuerdos de supuestas vidas pasadas, etcétera. Ya nos meteríamos en el campo un poco de lo paranormal, pero pues me quedan como unos 5 minutos, pero sí, si queréis nos metemos en ello. Es un poco la explicación terreno que yo puedo dar de lo que a mí me parece que es el estado de hipnosis. En cualquier caso, lo que es evidente es que es un instrumento valioso que sin duda habría que desdramatizarlo al máximo, porque yo creo que hay mucho miedo y sobre todo a esa falta, tú lo sabes, Fernando, de profesionalidad a veces, que dices, ¿en manos de quién me pongo? Pero Paco, ese es el tema, que la idea que tenemos frecuentemente de la hipnosis es lo que vemos en un programa de variedad. Claro. Entonces ves a los sujetos que se han prestado voluntariamente a esa experiencia haciendo el ridículo con la finalidad de entretener y con todo el respeto, pero bueno, siempre es ridículo ponerse a ladrar como un perro o olfatear o hacer esas cosas. ¿Cómo se consigue eso? Primero, a mí no me gustaría que me hipnotizasen y quedar en situación de hacer el ridículo. Y ser un instrumento en manos de un hipnólogo, bueno, que está con todo su derecho y toda su honestidad, pues haciendo un espectáculo, que mi conciencia quede anulada o mi voluntad quede anulada a ese nivel es algo que no me apetece nada como idea. Y luego, ¿cómo lo consigue? Da la impresión de que está tirado el hipnotizar a la gente. Eso es muy fácil. Venga. Bien, ¿cómo lo hace? En primer lugar, se tiene que presentar voluntario, es decir, hay personas muy exhibicionistas, muy histriónicas, que con tal de
de salir en televisión o en una sala de fiestas, montar el número, se ofrecen voluntarios. Primer punto. Después, el hipnotizador profesional, utilizando una hipnosis que llamamos hipnosis padre, autoritaria, etcétera, hace pruebas de sugestionabilidad y de los 20 o 30 que se han ofrecido voluntarios, selecciona los 4 o 5 que son sugestionables y que se dejan influir fácilmente. Segundo punto. Tercer punto, se le hipnotiza 1, 2 o 20 veces, dependiendo del número que quiera montar, y cuando ya están profundamente hipnotizados las veces que haga falta, se les deja lo que se llama una orden poshipnótica. Cada vez que yo haga tal cosa... ¿Todo eso se produce antes del programa, días antes o semanas antes? Sí, el tiempo que haga falta, dependiendo de la magnitud y del morbo que se quiera despertar y el número de la audiencia del programa. Exacto, el programa se prepara, exactamente, y entonces se prepara. Son personas, es real lo que ocurre, es decir, la persona entra en trance, está preparada. Y eso de que no se enteran, a veces pregunta, ¿tú te enteras de lo que has hecho? ¿Te acuerdas? Dicen, no, no es cierto. Hay una amnesia provocada por el hipnotizador, y cuando salgas de este trance no te acordarás de nada. Claro, durante un tiempo, como le has provocado, la amnesia no se acuerda, más tarde se acordará. Esto es exactamente igual que cuando tenemos algo en la punta de la lengua, el nombre de un artista, de una película, una calle, y decimos, no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua. Sí sabes qué ha ocurrido, etcétera, pero en ese momento no lo puedes verbalizar. Está preparado y son personas que se ofrecen voluntarias. Normalmente ocurre así. Es decir, no están fingiendo, pero tampoco es algo espontáneo. Normalmente hay una preparación previa, otras veces supongo que no. Yo recuerdo, no sé, vosotros si conocisteis a Fassmann, al célebre Fassmann. Yo le traté en muchas ocasiones, hice algunos programas con él, un hombre fascinante, y había desarrollado unas técnicas de fascinación o de hipnosis rápida, como el fast tag, que era impresionante. Yo recuerdo pues uno de los operadores que llevaba, Federico Larraya, que bueno, en una cuestión de segundos lo cogió, le hizo así, le tocó no sé dónde y ¡pum! Cayó como es decir, eso existe realmente, pero no es lo habitual en los espectáculos, ¿no? El hipnotizador de espectáculo lógicamente sabe, por la morfología somática, la tipología, unos rasgos de la personalidad, qué personas son más sugestionables, y hay personas que por aquello de la fascinación, por aquello de que crees que el hipnotizador tiene poderes, que esto es otro de los tópicos, inmediatamente te sugestionas. Entonces el profesional sabe que esa persona está sugestionada y que nada más que le mire o le haga pronuncie 4 frases va a caer. El profesional de espectáculo lo sabe y juega con esas personas. Nos lleva de la mano justamente al tema de antes, y es a que la confianza que tú depositas en el médico, terapeuta o hipnotizador es tan indispensable que el poder de la mente mueve montañas, y como en este caso vemos, indudablemente eso es lo que resuelve de inicio el que pueda entrar en trance y trabajar con él abiertamente, ¿no? Yo haría una especie de balance o de resumen, me parece... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es, primero, que si uno no quiere, no se le puede hipnotizar. Es decir, tienes que colaborar para entrar en un trance, en un estado hipnótico. Segundo, que en realidad no te meten en el estado hipnótico, eres tú el que vas entrando en ese estado, y el hipnoterapeuta, el hipnólogo, te va conduciendo, te va ayudando a que entres ahí. Tercero, que en hipnosis no te ves obligado a hacer aquello que no harías estando consciente. Exactamente. Es decir, esa idea, por ejemplo, bueno, pues las mujeres que quedan en manos de un hipnólogo inmoral, pues una vez que están en hipnosis, él se va a aprovechar y va a hacerles el amor y cosas por el estilo, eso no es posible. Eso es prácticamente imposible. Ella en ese estado pues reaccionaría igual que si estuviera despierta. Exactamente. Salvo que ella haya un deseo inconsciente y entonces se deja llevar. Esto es igual que cuando las 2 copitas de más. Que cuando tienes 2 copitas de más te atreves a cantar, a contar chistes, a hacer cosas que en estado aparentemente normal no haces. Y te desinhibes. Pero normalmente no haces nada que atente contra tu moral, tus códigos éticos, ni nada. Bien. Aún así, la hipnosis no es algo que se pueda o se deba practicar como un juego. Yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, la utilización desde la profesionalidad de la hipnosis como sin duda una herramienta, pero no frivolizándolo y, como tú decías bien, no convirtiendo algo tan serio en un show, en una exhibición, en una especie de fascinación por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y puesto que las técnicas son fáciles, en principio, bueno, o cualquiera que lea un libro, aprenda usted a hipnotizar o hipnoticen 10 lecciones, hay todo tipo de bibliografía a ese nivel. ¿Es algo recomendable o si no se tiene experiencia uno corre riesgo de llevarse sustos?
Yo ahí lo asemejo siempre con un coche, es decir, es fácil conducir, depende de la persona que sea, si es temeraria, si es imprudente, con el coche sirve para nacernos a nosotros, llevarnos, transportarnos de un sitio a otro, y en manos de un temerario, pues puede servir para hacer trastornos, realmente trastornos y perjudicar. Bueno, la verdad es que queda muy poco tiempo y quedan muchísimos aspectos de la hipnosis que habría que tocar. Yo te hacía una pregunta antes, Horacio. Es eso, si en la práctica os encontráis con que de repente aparece algo en ese estado especial de conciencia, en ese estado alterado de conciencia, llamamos hipnosis, que te deja perplejo, porque yo no estaba buscando esto, yo estaba, bueno, lo que contaba Guillermo de esta paciente es extraordinario, pero bueno, está dentro del cuerpo, de la mente, de la experiencia, de la biografía, de la vivencia de esa muchacha. Pero no sé, que de repente te empiece... Pero lo decías en aglosia, lo dices como, bueno, como algo, no, es que en hipnosis se puede hablar en alemán, puede ponerse a hablar en alemán o en arameo, sin que conscientemente tenga acceso a esos idiomas. Eso la primera vez tiene que sorprender, que impactar. Sorprende, sí. Y luego, una vez que has sufrido el impacto y la sorpresa, te preguntas, ¿y por qué pasa esto? Y ahí cuando investigas. ¿Sí? Pero el otro día, por ejemplo, trabajando con una paciente que va a ser operada, se la estaba preparando psicológicamente, bueno, sobre todo para reducir el nivel de ansiedad, relajarle, enseñarle una técnica de autohipnosis para que ella misma se relaje y dentro de lo que se pueda, pues vaya en unas condiciones físicas y mentales lo más equilibradas, satisfactorias, relajadas, etcétera, la operación. Hubo que regresarla, como decía Ramón antes, a la infancia, pues para que comprendiese ciertos problemas, contenido emocional. Bueno, entró tan profundamente en hipnosis que conectó con lo que algunos llamarían vidas pasadas y se vio, pero además con un gran dramatismo emocional, con el lenguaje no verbal, le cambió las facciones, el tono de voz, cambió la respiración, taquicardia, etcétera. Se vio muy pequeñita de mantillas, tendría 7, 8, 10 meses, en brazos de su madre, 1800, 1000 y pico. No lo estábamos buscando, que esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros no buscábamos una regresión a vidas pasadas en absoluto. Se vio en brazos de su madre y su padre discutían porque la iban a dar en adopción a alguien. Y ella vivió durante pues casi 10, 15 minutos del trance hipnótico una gran angustia porque decía no quiero que me den, no quiero que me den. Sufría mucho porque supuestamente en aquella vida pasada sus padres eran muy pobres y la iban a dar en adopción. No lo estábamos buscando. Pero lo importante, alguien se preguntará, ¿y qué importancia tiene eso? Es que conflictos y problemas de no sentirse querida, abandonada, es una constante de su personalidad actual, que tiene que ver con el problema de espalda que tiene. O sea que ahí el subconsciente nos llevó sin buscarlo al origen, al problema o supuesto problema, para que comprendiésemos el presente. O sea que el campo de posibilidades es extraordinario. Y lo que habéis dicho, que a veces en hipnosis, si se tiene que ser, hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado, claro, hay que ser un profesional cualificado, tener experiencia y tener sobre todo lógica y sentido común, porque cuando se presenta un caso como este o parecido, ¿qué haces? ¿Qué vas a decir? No, yo simplemente, lo que tú decías, abundando en ello, el que hay casos, como tú has citado, excepcionales, pero yo me siento ciudadano de a pie, me siento televidente también, y me pregunto en qué casos particulares la hipnosis es aplicable. Y por supuesto, tú has citado ya algunos, esas fobias y esos miedos, esas obsesiones, esas neurosis en general, en la clínica del dolor, todo tipo de dolor, sufrimiento, y también, y por qué no, en casos terminales, y eso creo que vale la pena poner el acento en este programa para que muchos lo sepan, como pueden ser casos de cáncer, problemas tumorales, casos de SIDA, etcétera, etcétera. Estoy convencido cada vez más que si damos buena prensa a esa técnica y la aplicamos con seriedad y con rigor, sin duda alguna, tiene una gran eficacia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. No hemos entrado en los aspectos más sugerentes, hombre, ya son muy sugerentes, muy inquietantes lo que hemos dicho aquí, pero sería el aspecto más práctico, más útil de la hipnosis. Yo creo que cuando hablemos de otros temas, como el de la reencarnación, por ejemplo, sería la ocasión para que o todos o la mayoría de vosotros volvierais al coloquio y entonces ya nos metiéramos en la hipnosis como camino de investigación en la posibilidad de la reencarnación, dejar sobre el tapete, eso se está utilizando como terapia por muchos psicólogos en Estados Unidos y también aquí en Europa, en la que se busca la solución o la causa de traumas,
¿no?, de traumas, de fobias, de problemas neuróticos y demás, se busca la causa no en la infancia, sino en vidas anteriores, ¿no? Esa regresión a otras vidas como terapia y sobre todo como investigación. Y si hay elementos de juicio, si hay datos suficientes para plantearse que a través de la hipnosis regresiva se aportan pruebas, o si no pruebas, indicios razonables y sólidos de que no es esta nuestra única existencia, sino que hemos vivido antes otras vidas y consecuentemente es probable que vivamos otras después. Pero eso lo comentaremos cuando llegue el momento de hablar de la reencarnación. Vamos a dejar el tema aquí. Me encanta que sea corto, a mí por lo menos me han quedado muchas preguntas y muchas cuestiones en el tintero, pero el tiempo da de sí lo que da de sí y no puede prolongarse más allá. Muchas gracias por su presencia y hasta la semana que viene, que volveremos con otro tema que espero y deseo que sea de su interés. Gracias a vosotros y hasta siempre.